con una pregunta que muchísimas veces hemos escuchado, estamos muy más familiarizados con ella, y es el tema de qué significa ser un hijo de Dios, ¿sí? Eso es algo en lo que vengo meditando hace poco, ¿cierto? Demasiado, porque a veces tenemos respuestas que se quedan muy cortas o son insuficientes realmente a la profundidad de lo que eso significa. Y empecé a investigar qué significaba hijo en la Biblia, ¿sí? Como el origen desde ese concepto bíblico. En el Antiguo Testamento, la palabra hijo, la palabra en hebreo era ben, y la raíz ben con B larga. La raíz de ese verbo significaba banaf y traduce construir o edificar. Eso quiere decir que cuando se hablaba de hijo en la Biblia, no solo estábamos hablando de un descendiente biológico, sino también de que esa persona tenía el carácter del Padre, la naturaleza del Padre, el ADN del Padre. Me parecía muy interesante que hay una parte en Samuel donde dice: los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Jehová. Entonces ahí estaba diciendo, bueno, los hijos, primero dijo que los hijos de Elí, que eran los hijos de Belial. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Elí o Belial? Entonces yo dije, bueno, ¿quién es Belial? O sea, empecé como a investigar y resulta que Belial no era una persona. Belial era un concepto que se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a algo que era corrupto, que era perverso, que tenía maldad, que era sin valor. Es decir, que cuando decía los hijos de Belial, o en otras partes dice los hijos de la desobediencia, estaba hablando de la naturaleza de esas personas. Y nosotros muchas veces creemos que el ser hijo solo habla de esa relación que tú tienes con el Padre. Pero cuando tú eres hijo, también te está hablando de una identidad y una posición. Para que aterricemos esto, entonces yo dije, bueno, voy a buscar un ejemplo. Supongamos que usted es el hijo del presidente de los Estados Unidos, una de las naciones más influyentes a nivel mundial. Usted siendo el hijo, usted tiene una relación con su papá, más allá de que él sea el presidente, hay una relación de padre e hijo. Pero también, al usted ser hijo del presidente de los Estados Unidos, usted tiene una posición. Usted tiene cierta identidad, cierta naturaleza. Entonces, a partir de ahí, todas las decisiones que tú tomas tienen que ver con esa posición y esa identidad. Cada relación de amigos, de pareja, trabajo, cosas como tan simples, yo creería que si tú eres el hijo del presidente de los Estados Unidos, sería muy difícil de pronto irse a cualquier centro comercial a tomarse un café. No sé, calculo que hay un esquema de seguridad o que hay definitivamente ciertos espacios que ellos no pueden frecuentar. Si usted es el hijo del presidente de los Estados Unidos y usted se manda una embarrada, mundialmente los medios lo van a acribillar porque usted tiene una postura, ¿sí? Entonces nosotros a veces ignoramos lo que significa ser hijos de Dios. Ignoramos que Él nos ha elegido a nosotros para construir ese legado de lo que Él tiene preparado para este mundo, para sus hijos. Y a veces andamos por ahí como huérfanos. Y este primer punto lo titulé Cuando olvidamos quiénes somos. Y para eso mi esposito que me está apoyando ahí con el video bien tan bello, no está ahí, amor, el título, pero me vas a como estamos en confianza y como los miércoles son diferentes, esto lo vamos a hacer diferente. Entonces pásame la imagen donde está el versículo de Jeremías, donde está la fuente. Listo. Entonces dice: porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Ya de entrada tú viendo la imagen, cuando tú ves ese manantial allá y ves esta cisterna rota, se nota una gran diferencia, ¿no? Sin duda. Ese versículo yo lo vengo teniendo en mi mente hace un buen rato porque recibí una palabra hace como 2 meses de una profeta y me habló muchas cosas muy específicas a mi vida. ¿Qué es profeta? Bueno, es como una vocera de parte de Dios. Todos tenemos la oportunidad de ser voz de Dios. Cuando tú anuncias la palabra, tú estás profetizando la palabra de Dios porque la palabra es profética. Pero entonces, como estamos en el ejemplo, para que no se me desconecten, estamos en que usted es el hijo del presidente de los Estados Unidos. Entonces haga de cuenta que a usted lo llamó el presidente y le dijo: mira, tú vas a ser mi vocero para toda Latinoamérica. Yo a ti te voy a pasar información exclusiva que no tiene nadie más, muy íntima, sí, top secret, o sea, que nadie más sabe, y tú vas a ser la persona encargada de dar esa información, ¿sí? Es decir, vas a ser ese portavoz oficial. Entonces, cuando recibí esa palabra, de las tantas cosas que me dijeron, la profeta me dijo: tú vas a ser como Jeremías, profeta a las naciones. Y yo, wow, o sea, Dios me va a usar grandemente para hablar su palabra a todas las naciones. Yo dije, se vienen viajes, o sea, eso va a estar bueno. Y me fui a estudiar Jeremías. Lo primero que me encuentro es que Jeremías era llamado el profeta llorón. O sea, de ahí para allá, si usted le dicen que usted va a ser como el profeta llorón, o sea, yo dije, Señor, ¿en serio? O sea, esto no suena atractivo, no suena divertido. Pero él fue llamado así porque fue alguien que habló muchísimo al pueblo de todo lo que estaban viviendo en pecado en ese momento. Habló mucho de idolatría, habló mucho de orgullo, todo lo que el pueblo hacía que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces podemos creer que nosotros no estamos como ese pueblo, porque ahí hablaba de cultos a otros dioses, de otros rituales y otras cosas. Pero idolatría es cuando tú pones algo por encima del Señor. Cualquier cosa que tú haces que está por encima del lugar que solo le pertenece a Él, tú estás idolatrando eso. Y yo dije, ok, Señor, esto es lo que tú quieres que yo hable. Y los que de pronto me conocen un poquito saben que yo hago creación de contenido para redes sociales. Y yo venía muy inquieta, Señor, como, ¿qué quieres que tú hables? O sea, ¿qué tengo que hablar de parte tuya? ¿Cuál es el mensaje? Cuando yo vi todo lo que hablaba Jeremías, yo decía, no, Señor, pero yo no puedo salir a decir todo eso. O sea, me van a aniquilar en redes. Pero el Señor primeramente habló a mi corazón y me dijo, antes de que tú vayas y hables a otras personas, yo te voy a hablar a ti. Y cuando me dio ese versículo de las cisternas rotas, casualmente, en estos últimos tiempos he pasado momentos de mucha transición, de mucho movimiento y de cosas en mi vida que yo creía que estaban muy estables o que estaban muy seguras y que de un momento a otro se rompieron, de un momento a otro se desbarataron. Y yo podía ver cómo yo había abrazado cisternas rotas que no retienen agua. Yo había preferido creer que esto era mucho más grande y más abundante. Tan lindo mi cuñiz, gracias. Que la fuente de agua viva. Por lo tanto, como abracé tanto esas cisternas rotas, empezó a filtrarse el agua hasta que se secaron. Yo tuve que arrodillarme y pedirle perdón al Señor. ¿Saben por qué? No porque yo estuviera haciendo algo malo, no porque estuviera haciendo un pecado, sino porque yo había tomado la decisión hace muchos años de hacer algo que yo sabía que aunque era una buena oportunidad, no hacía parte de la voluntad de Dios. Y ese muchas veces es nuestro pecado,
Puede que lo que tú hagas no está mal, pero abrazar eso es cavar cisternas rotas que no retienen agua, porque las construiste desde el miedo y no desde la fe. Las construiste desde una mentalidad de orfandad. Y yo decía, claro, en ese momento actué como un huérfano. No importa, Señor, si tú tienes algo mejor. No me importa si tienes para mí una oportunidad mucho más grande. Yo voy a abrazar esta porque quizás no se vuelven a presentar. Y así vamos cavando cisternas rotas. ¿Cómo se ven esas cisternas rotas? Cuando tú abrazas relaciones que te rompen. Cuando tú crees que ahí está el amor. Cuando tú crees que el propósito tú lo vas a encontrar en lo que tú haces y no en quién tú eres. Tú cavas cisternas rotas cuando tú abrazas personas, parejas, familias y cosas por encima del lugar que le pertenece a Dios. Tú abrazas cisternas rotas cuando no permites que sea el Señor el que pueda llenar ese vacío que hay en tu corazón. Porque piensas que el Señor no tiene nada mejor, porque lo quieres controlar todo. Una de las cosas que más Dios me viene hablando en este último tiempo es sobre la identidad. Ha sido una de las palabras más bonitas que el Señor me ha regalado. Y ha sido descubrir mi verdadera identidad. Ni siquiera es una nueva identidad. La palabra que Él me regaló es como vas a descubrir tu verdadera identidad. Y desde que Él me dio esa palabra ha sido toda una chocoaventura porque es un descubrimiento. Entonces, realmente entender la identidad de ser hijo significa entender que tú no eres herida. Tú no puedes seguir actuando desde la herida. Y yo podía ver como muchas personas que estamos acá, en muchos momentos hemos abrazado cisternas rotas que no retienen agua, buscando éxito, buscando aprobación, buscando amor, buscando validación. Y no hemos ido a la fuente de agua inagotable que es el Señor. Cuando Jeremías les dijo, ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva, no solo estaba hablando de pecado, estaba hablando de que ellos habían olvidado su verdadera identidad. Porque eso es como que usted le digan que usted es dueño de todos los manantiales del mundo y usted diga, no, gracias, yo me quedo con esta botellita de agua. Se olvidaron quién era su fuente. Y muchas veces, ¿cómo se ve esa herida? Cuando de pronto estás sirviéndole al Señor para sentirte suficiente. Muchas veces eres de las personas que aman demasiado desde el miedo al ser rechazado. Muchas veces eres quien pretende encontrar propósito en lo que hace, que encontrarlo realmente en quién tú eres en el Señor, en lo que significa ser un hijo de Dios. Y yo lo que podía ver que el Señor me mostraba es que la herida siempre va a buscar retener el agua, siempre. Pero el que es hijo sabe que la fuente de agua nunca se agota. ¿Y cómo se ve esa identidad del Señor? Primero, la identidad de Dios es una identidad de protección. Dios tiene para sus hijos parámetros muy altos. Y muchas veces tú vas a sentir que hay un montón de cosas como que, ay, lo que uno escucha, no, es que hay un montón de prohibiciones, entonces en la iglesia, entonces no haga esto, no haga lo otro, esto está malo. No, hay cosas que no es que estén mal, pero a ti te van a destruir.
A ti te van a robar el futuro, a ti te van a robar la visión, a ti te van a quitar el propósito, porque no hacen parte de lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Entonces a veces estás, no sé, abrazando una relación con una persona que es una buena persona. Entonces viene este dicho muy popular de mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque tú sientes desde la mentalidad de huérfano que el Señor no tiene una persona idónea para ti. Entonces yo agarro este que apareció, esta muchacha que apareció aquí, porque no va a haber algo mejor. Y de repente se te presenta el proyecto más atractivo. Y tú dices, wow, esta es la oportunidad de mi vida, aquí me hice millonario. Pero no está alineada a los planes de Dios. Y esto que tú piensas que hoy es una buena oportunidad, te lo voy a decir porque te lo hablo en carne propia, un día te va a pasar factura. Un día van a llegar las consecuencias de esa decisión. Y entonces ahí uno viene y dice, ay no, el enemigo está alborotado, me está dando con toda, me está rompiendo, me está quebrando. Y el pobre diablito relajado dice, oye, yo no fui, fuiste tú. Fueron las consecuencias de tus decisiones de actuar desde la falta de sanidad, desde ignorar el propósito, de desconocer que tú no es que eres hijo del presidente de una nación, eres el hijo del dueño de todas las naciones, del creador del mundo, del dueño no solo de una fuente, sino de todos los manantiales. De ese es quien tú eres hijo. Pero muchas veces la herida siempre está, necesito protegerme, necesito controlar. El miedo te hace tomar decisiones apresuradas, porque es más fácil tomar una decisión que uno dice, se me pierde la oportunidad millonaria, yo no voy a esperar que el Señor me responda, pronto el Señor se demora mucho. ¿Cuál es la identidad de los hijos? La identidad de los hijos es volver a la fuente. Cuando tú sabes quién eres, tú ya no vives como huérfano. El huérfano todo el tiempo está luchando para ser visto. El hijo sabe que es amado. El huérfano todo el tiempo está peleando por merecer. Pero el hijo descansa en quién es su padre. Y volviendo a la pregunta del inicio, ¿qué significa ser hijo de Dios? Muchas veces escucho ciertas respuestas que todos en algún momento quizás hemos dado y es, significa que Dios es mi padre, significa que todos somos hijos de Dios. ¿Tú sabes a la luz de la palabra realmente qué significa ser un hijo? Primero, que tú eres amado sin condición. Esa es una medida de amor muy grande, esa no la ofrece ningún ser humano. Que tú eres perdonado, que tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres linaje escogido, nación santa, que tú eres templo del Espíritu Santo, que tú eres una obra maestra del Señor, que tú eres más que vencedor, que el Señor te pensó y te colocó en el vientre de tu madre desde antes que tú pisaras esta tierra. Es decir, el Señor tenía un propósito cuando te trajo a este mundo. Significa que fuiste redimido, y que ese redimido, que alguien pagó un precio muy alto por tu vida. En este caso fue Jesús, quien con su propia vida pagó ese precio por tu libertad, por tu sanidad, para que tú fueras libre. Significa que tú eres cabeza y no cola, que tú eres real sacerdocio, que tú haces parte de ese linaje santo del Señor. Pero muchas veces tú estás abrazando trabajos, personas,
proyectos y cosas que están muy por debajo del estándar que significa ser un hijo de Dios. Si tú eres cabeza y no cola, si tú eres hijo del Rey de Reyes, tú no tienes por qué mendigar amor. Tú no tienes por qué mendigar un proyecto. A ti cuando tú llegas, se te abre el camino. Hoy es el día donde tú empieces a entender lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Vas a tener que ir a buscar la palabra, vas a tener que ir a leer y decir, yo quiero saber más, porque yo me podría quedar aquí diciéndoles un montón de cosas que dice la palabra del Señor acerca de eso. Dice que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Dice que somos luz en medio de la oscuridad, que somos como una colina en lo alto que no se puede esconder. Y cuando tú tienes esa mentalidad de ser hijo de Dios, tus decisiones, la manera en cómo tú piensas, lo que tú haces, lo que tú proyectas, lo que tú abrazas, es bajo los estándares que Dios tiene para ti. Hay cosas que hoy esta noche quizás tú tienes que soltar. Quizás esta noche tú le tienes que decir al Señor, he abrazado cisternas rotas que no retienen agua porque me ha dado miedo, porque no he confiado en ti, porque no he creído que es en tus fuerzas y no en las mías. Me he parado frente a personas, frente a proyectos, frente a mi familia, frente a mi propia vida, como si yo fuera un mendigo, como si yo fuera un huérfano. Y no me he parado con la mentalidad de que soy hija e hija del Rey. Tú no puedes conformarte más con cisternas rotas. Tú necesitas alinearte a los estándares del cielo. Tú necesitas no actuar más desde la herida, sino desde el sello de que tú ya fuiste apartado como hijo de Dios. Hay un versículo en Juan 7:38 que dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué es lo lindo de Jesús? Que Jesús no solo prometió que él iba a ser una fuente de agua inagotable, sino que de tu interior iban a correr ríos de agua viva. Que tú ibas a ser ese río de sanidad que iba a poder sanar a otros a través de Jesús, que iba a poder salvar a otros, que iba a poder levantar a otros, que tú también ibas a ser esa fuente. Tú ya no puedes ser más la botellita de agua que salgas hoy aquí. Yo ya no los puedo ver caminando. No, o sea, yo soy una princesa, soy una hija del rey, o yo soy un príncipe, o sea, miren, el estándar más alto que Dios tiene para sus hijos es que eres amado. Si tú entiendes eso, tú no estás dispuesto a negociar nada más en tu vida que no esté alineado a los estándares que Dios tiene para ti. ¿Y cómo tú reafirmas esa identidad en el Señor? A mí me encantaría decirles que yo la identidad la aprendí orando mucho, leyendo la palabra, viniendo mucho a la iglesia, pero no. La verdadera revelación de esa identidad de ser hijo llegó en el momento en donde yo tuve que ofrendar en el altar lo que yo más amaba. Algunos saben que a principios de este año mi esposo y yo perdimos el bebé que estábamos esperando. Fue un momento muy difícil. Creo que no existe nada en la vida que te pueda preparar para algo así. Y mientras escribía este mensaje, reflexionaba sobre algo. Y era que ese estándar tan alto de Dios de ser amados me recordaba lo que cada persona había hecho por nosotros en ese momento, para amarnos.
mi familia, mis amigos, muchos de ustedes tuvieron detalles muy especiales para sostenernos en ese tiempo. Pero yo te quiero decir algo, que quizás va a sonar un poco fuerte, usted tómelo en el espíritu. Por más amor que cada uno me dio, era insuficiente para poder sanar lo que estaba viviendo mi corazón. Por más que mi mamá y mi hermana no supieran qué más hacer, y yo me dolía porque yo sabía que ellas estaban dando una milla extra de amor, pero su amor se quedaba corto para poder sacarme de ese pozo tan oscuro en el que yo estaba. No había nadie humanamente que pudiera venir a vendar un corazón que estaba a 1000 pedazos, completamente destruido. Y ahí en ese proceso del dolor fue yo donde más entendí lo que significaba ser hijo. Porque ser hijo no se trata solo de recibir, sino que se trata de rendición. Dios no me pidió mi bebé, se lo entregué al cielo en el momento que estaba hospitalizada, pero Dios sí me pidió algo que fue muy difícil de entregarle, y fue mi corazón. Un corazón lleno de mucho dolor, un corazón que no tenía respuestas, un corazón que no entendía por qué estaba pasando lo que había sucedido, un corazón con tanto dolor. Y lo único que yo podía sentir del Padre era rendición y adoración, rendición y adoración. Ese es el verdadero significado de ser hijo de Dios. Porque cuando tú actúas como huérfano, tú actúas desde la herida. Pero cuando tú actúas como hijo, entonces tú eres una ofrenda. Y yo tuve que ofrendarle al Señor mi dolor, aún en medio de quizás la rabia que podía sentir. Y hoy entiendo que el Señor me llevó a ese lugar donde se forma el carácter de los verdaderos hijos. Me encantaría decirles que la identidad se aprende en tu mejor momento, en el momento de más abundancia, en el momento donde todo sale bien. Pero así no es el Señor, porque estamos acostumbrados a medir la relación con Dios y el amor con Dios como lo medimos humanamente. Los papás terrenales normalmente quieren entregarle a sus hijos lo mejor, quieren darle gusto, quieren verlo contento siempre. Pero nuestro Padre que está en el cielo, que tiene ese estándar tan alto para sus hijos, también tiene un estándar demasiado alto para caminar con Él. Yo entendí que esa revelación de ser hijo no tenía que ver con lo que yo había perdido, sino que tenía que ver con sostener su mano, aunque sentía que lo había perdido todo. Hoy entiendo que mi identidad no estaba en lo que no pudo ser, sino en aquel que nunca me soltó hasta que me sacó de ese pozo oscuro y volvió y me levantó para decirte hoy aquí que tú eres amado, que hay un Dios que hace cosas sobrenaturales, que Dios sigue siendo bueno, maravilloso, fiel, que Dios te va a entregar mucho más. Y yo quiero invitarte hoy a que tú decidas, sea lo que sea que tú estés viviendo, entender que tu herida no te separa de Dios. Tu herida se convierte en ofrenda. Y tu dolor
Tu dificultad no te detiene, te hace más parecido a Jesús. Y tu proceso no te avergüenza, te transforma para su propósito. Hoy Dios quiere que tú le entregues esa herida. Hoy Dios quiere convertir eso que tú puedas estar viviendo en una adoración. Hoy quiere que tú le entregues ese vacío para Él venir a llenarlo con ese amor inagotable. Hoy Dios quiere que tú le entregues la cisterna rota que tú estás sosteniendo para poder entregarte el manantial de vida que Él es. La identidad de ser hijo, yo quiero que esto se lo graben, la identidad de ser hijo de Dios es ser ofrenda. La identidad de huérfano es ser herida. Que hoy tú te vayas diciendo, no quiero tomar más decisiones desde mi herida, desde mi falta de sanidad, sino decisiones desde una identidad y una posición de ser hijos de Dios. Y esta parte la titulé Yo soy la ofrenda, que tenía que ver un poco con la canción que cantamos al final, de lo que significa ser la ofrenda. Yo creo que en este último tiempo, literal, yo me he sentido una ofrenda en el Señor. Han sido tiempos desafiantes, pero también tengo que decirte que si hay un momento de mi vida donde más ha crecido la relación con Dios y más yo he visto lo que Él está haciendo a través de mí, es justo a través de todos estos procesos. Yo no soy la misma Erika del año pasado. El día que yo perdí ese bebé y que me enfrenté cara a cara con Dios, y fue como ese momento donde, el Señor me dijo, me vas a seguir y me vas a seguir amando por lo que te doy o por lo que yo soy. Para mí fue una prueba de fuego en el Señor, pero ha sido la prueba en medio de todo más hermosa que he podido experimentar con Él. Y en la canción hablaba de el alabastro. Ese alabastro, para los que no saben, audiovisuales por favor. Bueno, entonces el alabastro era un contenedor que se usaba en esa época para tener perfumes, aceites, ungüentos que eran de muy alto valor. Y hay una historia en la Biblia que se repite en todos los evangelios que habla de aquella mujer que quiebra ese frasco de perfume para ungir a Jesús, para derramar esa adoración. Entonces empecé a investigar sobre el alabastro y me pareció muy interesante ver que era una piedra, eso es como amarillita, como tipo mármol, traslúcida, que permitía que de alguna manera pequeños filtros de luz pudieran traspasar, pero ahí lo que estaba allá adentro estaba completamente sellado, o sea, ese aroma no se salía. Ese aroma solo se derramaba cuando eso era quebrado. Y me pareció muy interesante que dijera que el perfume tenía que ser quebrado y que una vez se quebraba no se podía volver a sellar. Entonces yo me imaginé, yo dije, bueno, ¿cómo hizo esta mujer para venir a quebrar, como no sé, con sus manos, o sea, para venir a quebrar una piedra? Entonces le pregunté a ChatGPT. Le dije, bueno, ¿cómo era el alabastro de que estaba hecho? ¿Era fácil o difícil de romper? Y me dijo que era muy fácil de romper, que de hecho estaba hecho para romperse. Y fue ahí cuando Dios me dijo,
así son mis hijos. Son como ese alabastro, por fuera se ve sólido, elegante, pero son frágiles. Cuando los alumbro con la luz de mi verdad, con la luz de mi palabra, logro ver lo que hay en su interior. Algunos, cuando dejo filtrar esos rayos de luz, tienen adentro mucho dolor, mucho resentimiento, mucha amargura, orgullo. Y el Señor me decía, yo quiero ser el que llene ese contenedor. Yo quiero venir a llenarlo con amor, con propósito. Yo quiero venir a darle vida a eso que está ahí. Yo quiero seguir preparando ese aroma para que en el momento que sea quebrado se derrame un perfume de adoración. No importa cómo tú te ves afuera. La verdadera naturaleza está en lo que tú contienes adentro. Y la pregunta de esta noche no es si tú estás lleno, sino de qué estás lleno tú. ¿De qué está lleno ese alabastro? Porque tu vida siempre va a contener algo. ¿Saben lo que más me impactaba? Era cuando leí que había sido hecho para ser quebrado. Era como el Señor diciéndome, fuiste creada para ser quebrantada. Fuiste creada para romperte. Vas a tener que abrazar lo que te rompe, porque lo que te rompe te va a alinear a mi propósito. Lo que te rompe va a sacar de ti el perfume más valioso, el aceite más valioso. El alabastro era un contenedor que estaba hecho para que en algún momento se rompiera y no se pudiera volver a unir. El día que el Señor te rompa, porque te va a romper con toda, va a esperar de ti una rendición total. Va a esperar que si tú tienes claro la identidad de hijo o de hija, tú te rindas totalmente de él, y que cuando ese alabastro se quiebre, lo que salga de ahí sea un perfume de adoración. Dice la palabra en Juan 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando tú te rompas y el perfume lo haya preparado el Señor, créeme que ese aroma va a llenar absolutamente todo por donde tú camines. Todo lugar donde tú estés se va a llenar de esa fragancia agradable para el Señor. Y quizás esta noche tú necesites hablar con el Señor y preguntarle cuáles son las cisternas rotas que yo sigo abrazando, porque sigo actuando desde la mentalidad de huérfano. Quizás hoy tú necesites decirle, Señor, yo quiero que tú seas el que llene este contenedor que soy yo. Yo quiero ser una ofrenda. Tu verdadera identidad como hijo se va a revelar no en la abundancia, sino en el momento del rompimiento. Porque Jesús hizo cosas maravillosas en su ministerio, cosas de las que seguimos hablando hasta el día de hoy, milagros grandiosos, pero su mayor golpe de victoria fue el día que fue sacrificado en esa cruz. Fue el día que Él fue una ofrenda viva, el día que Él decidió morir a su propia voluntad y aceptar la voluntad del Señor. El día que Él decidió derramarse delante de Él. El día que fue quebrantado, que fue humillado, que fue lacerado.
el día que su sangre se derramaba, ese día Él se paró en la posición como lo hacen los hijos de Dios, sin importar su dolor, porque lo estaba sintiendo, porque Jesús era 100% humano. Pero Él decidió ser ofrenda. Ser ofrenda. Tú hoy tienes que decirle: Señor, no importa lo que pase en mi vida, no importa tus no. Qué bendición. Si el no viene de parte del Señor, es porque Dios tiene estándares muy altos para sus hijos, y eso que tú me estás ofreciendo no está alineado a lo que Dios ya declaró sobre mi vida. El día que lo que tú quieres no pase, va a ser el mejor momento para decirle al Señor: yo no te amo por lo que tú me das. Tú eres mi recompensa, tú eres mi galardón, tu presencia es suficiente. Hay cosas en tu vida que no son un castigo, son una convocatoria divina de parte del Señor para ver qué hay allá adentro. Qué bonito que tú puedas derramar ese perfume, porque en ese momento que tú tienes esa entrega total, es que el cielo dice: ok, está listo, lo voy a usar. Es su tiempo, es su momento. Yo quiero invitarlos hoy a que ustedes vengan al altar. Este espacio es un lugar físico, simbólico. El verdadero altar es tu corazón. El altar es cuando el corazón decide rendirse delante del Padre. Y que esta noche podamos darle una ofrenda de adoración. Podamos decirle al Señor, como lo hablaba Jeremías, tener ese arrepentimiento, decir: Señor, perdóname, he abrazado cosas fuera de tu voluntad. He querido seguir insistiendo que es a mi manera, que es a mi forma, que es en mis fuerzas. No he querido ser una ofrenda porque he tenido miedo. He tenido miedo. Porque tú piensas que someterte al fuego del Señor te va a consumir. Pero el fuego de Dios no te consume, te enciende. Que tú esta noche puedas decirle al Señor: mi proceso no es un desperdicio. Mi proceso no me avergüenza. Mi proceso hace parte de un entrenamiento, hace parte de esa formación, hace parte de lo que tú vas a hacer conmigo. Yo quiero que esta noche cantemos todos esa alabanza de yo soy la ofrenda, que podamos estar todos acá unidos, que el Señor lo que haya hablado sea Él sellándolo en tu corazón. Que quizás tú puedas decirle a Dios esta noche: Señor, yo necesito estar convencido de que yo soy un hijo tuyo, de que el estándar que tú tienes es demasiado alto, que yo no me quiero conformar con menos. Yo quiero ser aquel que de su interior broten ríos de agua viva. Yo quiero ser aquel que pueda ser